Imagina un punto en la historia donde la humanidad deja de ser la especie más inteligente del planeta. Un instante en el que una inteligencia artificial no solo iguala nuestra mente, sino que la supera, aprendiendo, creando y evolucionando a una velocidad que escapa a nuestra comprensión. Es el momento de la singularidad tecnológica, un punto de no retorno donde la IA podría convertirse en nuestra mayor aliada, o en el principio de algo que ya no podamos controlar. ¿Estamos al borde de una nueva era gloriosa o ante el ocaso de la humanidad? Bienvenidos a Singularidad, Día Cero. Buen día en el amanecer de día cero de la singularidad. Hoy vamos a conversar sobre el impacto de la tecnología en la educación, ubicándonos en ese momento en que la IA alcance las capacidades humanas. Intentaremos responder a las preguntas: ¿será la educación del futuro más eficiente o perderemos el factor humano? ¿Cómo se reconfigurará la relación entre profesores y estudiantes? ¿Qué habilidades serán más importantes en la era de la IA? ¿Creará la IA una brecha de desigualdad educativa? Hoy nos acompaña el ingeniero Germán Salas. Él es ingeniero informático, tiene una maestría en tecnologías informáticas, es profesor de las universidades ESI y la Escuela Tecnológica Instituto Central. Trabaja en computación científica, en algoritmos aplicados al Big Data y ciencia de datos. Lo pueden encontrar en sus redes sociales como Germán Salas o con el @manxosalas. Bienvenido, Germán. Muy buenas tardes, apreciados, agradecido por esta invitación que me hace Gabriel, gran compañero que compartimos muchos vaivenes en nuestras maestrías. Muchas gracias. Muchas gracias, Germancho. También nos acompaña Jero. Jero es ingeniero informático, está próximo también a terminar su maestría en inteligencia artificial. Trabaja como ingeniero en proyectos de innovación y desarrollo de software y lo encuentran en las redes como @JeroX01. Y finalmente quien les habla, soy Gabito, soy doctor en informática y apasionado por la tecnología, la investigación y la enseñanza. Y me encuentran como @Gabit0Rojas. Bueno, antes de empezar nuestro tema ya importante, crucial sobre la IA en la educación, quisiera, Germán, que nos cuentes un poco sobre en qué estás trabajando. Claro, Gabito. Con mucho gusto también, Jero. Bueno, soy docente apasionado desde, yo lo digo así, ¿no? Desde antes de nacer, porque mis abuelos, mis padres y mi persona fuimos docentes. Mi hermana no, mi hermana tomó otra rama, pero es una carrera, ¿sí? Que es apasionante porque es más dar, y cuando uno recibe pues se siente muy contento, ¿no? Actualmente trabajo en dos universidades, como lo mencionaste, una pública, que es la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, y la otra es una universidad privada llamada Universidad EXI, que es el acrónimo de Escuela Colombiana de Carreras Industriales. Ambas en Bogotá, vivo en Bogotá, Distrito Capital. También me gusta decir esto en mi programación, casado y con trillizos, ¿ok? Entonces se pueden imaginar el vaivén de un docente que cría a tres varones. Bueno, ahorita actualmente dicto unas asignaturas bastante bonitas, que es matemáticas discretas. Es un tipo de matemática que habla sobre algunos modelos básicos de dónde provienen algunos algoritmos específicos para la programación. Es una matemática que se ven relativamente pocos números, se ve más una parte filosófica, lógica,
algoritmos, algún tipo de grafos, en fin. Es muy bonita. También doy otra asignatura en un semestre noveno que es investigación de operaciones. Y doy las asignaturas de ciencia de datos 1 y ciencia de datos 2, ¿sí? Ambas en las universidades. En la universidad privada, en la Universidad EXIT, trabajo específicamente con la gente o con las personas con discapacidad auditiva. Tenemos unos proyectos bastante interesantes de trabajar la realidad aumentada para estas personas, y cómo ello va a poder colaborar con sus nuevos modelos de trabajo. También estamos trabajando, estamos pensando en obtener algunos modelos de, de traductores, o mejor dicho, la palabra correcta es intérpretes del lenguaje de señas, para que la misma máquina o el algoritmo inteligente pues aprenda con Machine Learning y pueda pues automáticamente traducir mediante una cámara, ¿sí? Para el docente, y pueda traducir pues el lenguaje de señas colombiano, ¿no? Que es variable. Y como es variable, pues no todo se dice igual, ¿no? No todas las señas son iguales, puede variar de ciudad, y bueno, ahí tenemos una singularidad bastante compleja, ¿no? Que una seña de mi padre, por ejemplo, se dice de 15 maneras distintas. Entonces, allí es una buena variable compleja. O sea, es la misma, perdóname, es la misma palabra que se puede expresar de 15 formas diferentes. Sí, con las manos, ¿ok? O con los ojos. Ok. Entonces, esa es una variable pues un tanto exógena que entra al sistema con una variabilidad mucho mayor, ¿no? Con unas subvariables. Y en la universidad pública, pues allí trabajo en la Facultad de Ingeniería de Sistemas, y específicamente en el laboratorio de Big Data y análisis de software, que se denomina KDEMI. Y allí estamos tratando de impulsar pues el tema de datos, el tema de análisis de software, gestión de proyectos, y actualmente pues la universidad está en conversaciones para ver si podemos traer el segundo computador cuántico más pequeño, que un computador cuántico pequeño, para empezar a trabajar en los laboratorios de la universidad. Sí, eso es un avance bastante grande. Aquí en Colombia hay una universidad ya que lo tiene, aquí en Colombia, y nosotros seríamos pues la segunda que estamos trabajando o tratando de integrarlo, ¿no? Para poder realizar algunos cálculos bastante grandes y otros procesos Súper, y informáticos. ustedes han visto el tema de justamente desarrollar algoritmos de IA sobre sobre computadores cuánticos. Sí, sí, correcto. Sí, no, no es mi fuerte, pero hay compañeros que ya están empezando a trabajar en ello. Eh, tenemos un cloud que tiene propio, que se armó, que se donó hace un par de años y se ha venido repotenciando, y tenemos unos modelos de HPC, de High Performance Computing, bastante interesantes para empezarlos a trabajar allí. Súper Entonces, interesante. bueno, Súper interesante, súper, súper interesante. Hace miles de años, aprender era cuestión de supervivencia. Las primeras aulas eran fogatas donde los ancianos transmitían historias y conocimientos sobre la caza y recolección. Luego vinieron las primeras civilizaciones, y con ellas las primeras escuelas formales. En Sumeria, alrededor de 3000 años antes de Cristo, se enseñaba escritura cuneiforme a los escribas. En la antigua Grecia, filósofos como Platón y Aristóteles moldearon la educación con ideas aún vigentes. Durante la Edad Media, la educación era un privilegio de élites, hasta que la imprenta de Gutenberg en 1440 democratizó el acceso al conocimiento. La revolución industrial trajo las escuelas tal como las conocemos hoy en día, aulas con los maestros, pizarras y alumnos, organizados en filas. Un modelo diseñado
más para fabricar trabajadores que pensadores. Pero hoy, la IA está transformando la educación. En China, millones de estudiantes usan tutorías inteligentes que mejoran su rendimiento hasta en un 30% con programas extracurriculares como Skirrel. Universidades en Estados Unidos y Europa emplean chatbots que resuelven aproximadamente 10.000 consultas por semestre. La formación en competencias de IA se ha multiplicado por 9 desde el 2016 y nuevos empleos emergen en la era digital. Bueno, yo quiero plantear lo siguiente. Actualmente, casi cualquier actividad o tarea intelectual que queramos hacer la podemos realizar por medios tecnológicos. Por ejemplo, si queremos hacer un cálculo, usamos una calculadora. Si queremos saber un dato, le preguntamos a Google. ¿Sí? Ya nadie se aprende un número telefónico. Si queremos hacer algo más sofisticado como una redacción, se lo pedimos a ChatGPT. Incluso si quisiéramos manejar herramientas más o menos sofisticadas como un Excel, podríamos utilizar un agente con IA y que haga las tareas por nosotros. Incluso podría decir que hoy en día, con los desarrollos actuales que tenemos de inteligencia artificial, podríamos tener un experto para cualquier materia, en cualquier campo. Entonces, pues mi pregunta es, si ya tenemos un especialista, la industria, la sociedad tiene un especialista para cualquier campo, y si las personas iban a estudiar justamente para aprender y adquirir esas competencias que le iban a permitir desarrollar ciertas actividades en el trabajo, pero ya no van a ser necesarias porque vamos a tener agentes que las hagan mucho mejor, mucho más rápido y mucho más barato. Mi duda es, ¿realmente vale la pena que las personas sigan yendo a la escuela, al colegio o a la universidad? Bueno, una pregunta bastante compleja, ¿no? Bueno, allí hay un paradigma, ¿no? Ir o no ir al colegio. Hoy en día, pues, hay un libro que yo lo recomiendo a mis alumnos que lo lean, que es Algoritmos de Destrucción Matemática por Cathy O'Neill. Sí, así se llama, Algoritmos de Destrucción Matemática. Es muy bueno y la manera en que lo escribe la autora es no todo lo bonito que hace la inteligencia artificial ni el Big Data, ¿no? Sino más bien todo lo contrario, ¿no? Los sesgos, los errores, las anomalías que uno puede encontrar a la hora de utilizarla, ¿no? Yo diría que ir al colegio o no ir al colegio, pues yo creo que ya eso es parte de la sociedad, ¿no? Y de los gobiernos. Pero podríamos utilizar, pues, las inteligencias artificiales, los droides en un futuro, ¿ok? Para que nos ayuden, sí, no estar en 8 horas, 9 horas en un colegio, sino mucho menos tiempo, incluso ya desde casa, incluso ya, o todos en un espacio reducido. Hoy en día, pues, ya las carreras a nivel mundial están reduciendo la cantidad de horas y de semestres, ¿no? Ya aquí en Colombia, por ejemplo, ya se está esperando que muchas universidades bajen a 9 semestres una carrera profesional, ¿no? Entonces, esos recortes, esas nuevas estructuras, pues, utilicemos la guía, utilicemos los nuevos modelos pedagógicos, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, vas a tener que aprender de alguna manera, vas a tener que utilizar algún concepto, algún constructo pedagógico para hacerlo. Entonces, enseñémoslo, adaptémoslo a unas nuevas características de las sociedades, y esto es lo que
lo que yo siempre he tratado de decir, ¿no? Es decir, no empecemos nuevamente con la retórica de los antiguos, ¿no? Modernicemos los nuevos sistemas, estudiemos, adaptemos y utilicemos pues la tecnología. Hoy en día, hace 4 días leí un artículo donde en Islandia están utilizando neuronas humanas para crear una inteligencia artificial. De hecho, ya las pusieron a jugar ajedrez. Entonces, ya salen los gobiernos, las ONG, a decir que de dónde obtuvieron las neuronas, que si esas son neuronas humanas, entonces, de dónde vienen, cómo sienten, están sufriendo, no están sufriendo. Pero dejando a un lado eso, pues han demostrado los 5 trabajos de investigación que han presentado, que está funcionando. Consumen el 1000% menos de lo que consume de energía ChatGPT. No sé si sabían, pero hace 15 días sacaron una relación donde cada consulta que tú haces, es decir, tú escribes algo en cualquier IA, o por lo menos el estudio fue hecho con ChatGPT, con OpenAI. Al darle tu enter, ese enter consume un vaso de agua de energía, ¿sí? Por consulta que haces. Entonces, ¿cuántas consultas haces tú diarias? Y no solamente tú, ¿no? Tú entonces, Bueno, con eso ya puedo decir, bueno, si me dicen que no tomo suficiente agua, ya puedo decir, es que me la estoy gastando. Consultas. ¿Cuántos litros de agua se tomó hoy? ¿Cuántas consultas? para que uno tenga una visión, ¿no? Y estos nuevos modelos, pues, en la educación yo los aplico, ¿sí? No entiendo esto, profesor, o incluso me voy más abajo, mis hijos que están en bachillerato, no entiendo esto. ¿Para qué me quiso decir la profesora? Bueno, según yo puedo interpretarlo de esta manera, cómo lo interpretas tú, cómo lo interpreta tu hermano, cómo lo interpreta tu otro hermano, y por último, vete a la inteligencia artificial a ver cómo te lo interpreta ella, ¿sí? Entonces, esos nuevos modelos, lo que hay que saberlos manejar, ¿no? Hay que entender que no todo hoy en día, pues el alumno, el estudiante, lo va a ir a buscar en un libro, porque ya esto está reducido. Incluso tú puedes crear, obviamente pagando, ¿no? En cualquier IA si tú le subes una cantidad enorme de libros. De hecho, ya ni eso, ya solamente colocas a apuntar al nodo o al petanodo de datos donde tienes toda una biblioteca, no sé, tantos terabytes de libros, y automáticamente ya los va a leer, ¿sí? Entonces, Sí. y ya está. A mí me gustaría controvertir 2 puntos ahora que mencionas el libro de Matemáticas de Destrucción Masiva y los sesgos, y es que nos es para nosotros relativamente fácil aceptar que una persona se equivoque, pero somos muy estrictos para aceptar que las tecnologías se equivoquen, en especial la inteligencia artificial. Tengamos presente que las inteligencias artificiales no aprenden mágicamente, realmente son esencialmente como un niño, aprenden de lo que somos y con lo que alimentemos su conocimiento. Hay un caso en Estados Unidos de inteligencia artificial aplicado a la parte legal, donde se le pidió que juzgara una serie de casos para que diera el veredicto, y fue pues muy notorio que cuando el condenado era una persona de piel blanca, pues les daba libertad condicional, mientras que si era un negro o alguna otra grupo, pues no les daba libertad condicional. Claro, no puede decir la inteligencia es que es racista, y realmente no. El problema está en que estamos construyendo ideas con la información que genera una sociedad que de por sí, en este caso pues Estados Unidos, tiene ya sus propios sesgos por lo que haya sido como se haya desarrollado ese país. Otro caso, no sé si recuerdan, hace unos años salió Google publicó una inteligencia donde uno le podía pasar imágenes y la inteligencia le decía qué estaba viendo, ¿sí? Por ejemplo, una persona con un vestido rojo, una manzana, un vaso, y esa inteligencia fue, digamos, retirada al poco tiempo, pocos días creo,
porque una persona negra, una pareja de personas negras se tomaron una foto y la IA de Google dijo que eran simios. No, yo no creo de ninguna manera que Google como empresa sea una empresa racista, sino que hay que ver también que el problema en los sesgos no solamente está dado por el comportamiento humano, ¿vale? Por el entorno en el que se crea, o sea, por los propios sesgos humanos, sino por la disponibilidad de datos, ¿sí? Como otro caso, hay una universidad en la que intentaron controlar el acceso a la universidad con reconocimiento facial y pasaba un poco similar en el que a las personas blancas evidentemente las podía identificar y les daba acceso, y a las personas negras ni siquiera las identificaba. Y creo que el problema se debía es justamente el conjunto de datos, el dataset que utilizaron, que no era suficientemente variado, igual que habrá pasado con el de Google. Entonces, esos sesgos que evidentemente existen, es algo que iremos corrigiendo. No sé si se llega a solucionar el 100%, pero cada vez va a ir de menos a menos. Entonces, es una limitación que existe porque estamos en un momento de transición, pero con el tiempo se va a ir reduciendo hasta que realmente sea aceptable por la sociedad. El otro punto que me gustaría controvertir hace más referencia a cómo nosotros estamos asumiendo el papel de la IA, ¿vale? Se hace un estudio en el cual se le pregunta a diferentes profesionales, abogados, médicos, ingenieros, si creen que la IA va a reemplazar los trabajos en el futuro. Y la gran mayoría responde pues afirmativamente que sí, que la IA va a poder reemplazar muchos o la gran mayoría de todos los trabajos del futuro, menos el mío. Y es que curiosamente parece que hubiera un propio sesgo, un autoconvencimiento de que lo que nosotros hacemos es demasiado complejo para que una IA lo pueda reemplazar. Y hablo de cualquier profesión, pero pues en particular en los profesores, y es que parece que nos negáramos a pensar que incluso nosotros pudiéramos ser reemplazados. La manera de utilizar las nuevas tecnologías en la educación, como la IA, es decir, no es a través de los sistemas autónomos orientados directamente a sustituir el papel del profesor, sino que te podrían ayudar o servir como herramientas para potenciar la labor docente, ¿sí? Por ejemplo, a mis chicos le genero un problema relativamente complejo, te hablo de una asignatura X, y en un momento en que ellos se traban, en un momento en que ellos no pueden continuar, yo les digo, bueno, tienes dos opciones, o vas a la biblioteca, buscas el libro X, Y o Z, miras algún tipo de solución, o lo buscas en la biblioteca virtual, los libros los subes a la IA y le preguntas a la IA cuál es el procedimiento que tú debes seguir para completar el ejercicio. ¿Sí? Entonces, esos nuevos modelos, esas nuevas conceptualizaciones hoy en día, pues tendremos que tomarlas en cuenta. Porque si no me equivoco, Blickstein, que es ese es el apellido del director del laboratorio para futuros de la educación, recientemente en una conferencia que hubo en el Tecnológico de Monterrey, que tuve la oportunidad de ver de manera virtual, él habló sobre el papel de la inteligencia artificial en la educación, ¿no? Y decía que se iba a tomar un sabático para empezar a pensar la pregunta que tú me acabas de hacer, ¿no? Entonces,
ya empiezan a entrar medios de comunicación, medios de aprendizaje, centros de emprendimiento, entre otros elementos, pues, que van a ayudar al docente, ¿no? Pero si me preguntas a mí, literal, yo te podría decir que todavía no, ¿ok? Que todavía el docente... Dice que todavía debemos seguir yendo a la escuela, a la universidad, al colegio. Sí, Aún vale la pena. hay muchos, si tú me preguntas a muchos docentes hoy en día, ellos te dicen, listo, yo desde la casa no tengo ningún problema, no voy a la universidad, lo hago todo virtual, pero el potencial del calor humano, ver a la persona, estar allí, que tú veas al alumno, que veas que entendió, que su rostro está allí, ¿no? Los profesores que nos escuchan, los docentes, eh, ven una estructura psicológica, una estructura no de aula, ¿no? Ahora muchos dirán, sí, pero es que hoy en día eso no está relativamente de moda. Yo puedo utilizar un metaverso y que el profesor esté allí y me inmerso allí en el salón de clases y pasa lo mismo, ¿no? Pero entonces, ¿crees que va a haber sustitución o no? Pues yo opino que no, ¿sí? Bueno, sí y no. Hay algunos trabajos que obligatoriamente, digámoslo este término, pues la IA los va a reemplazar, ¿no? De eso no hay duda. De eso no hay duda y después vendrán los droides y después los robots y después los humanoides, ¿sí? Y hay trabajos que obligatoriamente van a ser sustituidos. Por ejemplo, limpiar, no sé, un pozo séptico, limpiar una tubería con desechos radiactivos, ¿no? Ya hay robots que lo hacen, pero anteriormente lo hacían humanos, ¿sí? ¿Qué hubiese pasado en Chernobyl si los humanos no hubiesen tapado pues la fuga? Sí, hoy en día pues Sí, lo hubiesen podido ¿sabes reemplazar personas. ¿Sabes qué? Pasa que nosotros hace pocos años, justamente ese tipo de trabajos eran los que esperábamos que la tecnología llegara a reemplazar con más, digamos, con menos fricción, ¿cierto? Sí. Pero curiosamente, yo escuché Son los que menos se han reemplazado. Claro, Ajá. es que yo escuché una frase muy curiosa que decía, esperábamos que la IA entrara por la puerta y se nos coló por la ventana. Porque los trabajos para los cuales no esperábamos ser reemplazados tan pronto, que son justamente los intelectuales, es donde la inteligencia artificial ha mostrado que tiene un mayor y un potencial. Sí, ahí me quitaste la idea de la boca, ¿no? Es decir, después iba esto, ¿no? Efectivamente, sí. Entonces, las nuevas caracterizaciones y los nuevos trabajos que hoy en día van a empezar a surgir o que están surgiendo, ¿ok? La IA también ha demostrado ser una herramienta bastante poderosa para mejorar el desarrollo profesional, ¿no? Y analizar el discurso del aula y ofrecer una retroalimentación personalizada, generalmente permitiéndonos a los docentes pues reflexionar sobre alguna práctica pedagógica, como tú ya has dicho, y mejorar pues la manera continua de dar clase, ¿no? Sí, no. Literalmente. Yo diría que sí, en algún momento, ¿no? Pero recordemos también que el docente o la IA no solamente transmite los conocimientos, sino que enseña muchas otras habilidades, ¿no? Que de pronto la IA en un principio ahora pues le va a costar bastante, y esas habilidades pues las enseñan a los estudiantes. Habilidades que la tecnología específicamente, o aún no todavía, no ha gestionado y no podría enseñar, ¿no? Por ejemplo, no sé, la gestión de las emociones, la interacción con los compañeros, saber comportarse en cierto tipo de contexto. Es decir, yo diría que es bastante amplia la pregunta, ¿no? Y que esas IAs, esos nuevos modelos tecnológicos, pues funcionan como un complemento eficaz para la gestión educativa, ¿no? En varios países de América Latina, pues para mejorar obviamente la planificación curricular, por ejemplo, y la gestión de recursos humanos y de horarios y todo este tema, pues ya están utilizando IA. ¿Sí? Ya hay muchas universidades que utilizan algunos complementos, algunas apps en sus CRM con IA para gestionar el modelo horario, ¿no? Y te dice, bueno, ya este profesor se comportó de esta manera porque su
calificación a nivel semestre o a nivel anual fue esta con los estudiantes de A, B y C curso. Entonces, vamos a colocarlos en el curso C, D y E, porque estas personas tienen este perfil, estas personas tienen otro perfil, el profesor se comporta mejor con personas de tales y tales edades que trabajan y se comporta menos eficiente, digámoslo de esta manera, con estas personas que estudian solamente porque no trabajan en la mañana. Sí, ¿Okay? totalmente. De hecho, Germán ha tocado puntos muy interesantes, porque actualmente yo siempre que la universidad está haciendo eso en la que estoy cursando la maestría, hacemos calificación obviamente al curso, al docente, al futuro y como lo contaba Germán, actualmente ya literalmente se están haciendo calificaciones automáticas. En la maestría yo evidencio eso, donde literalmente la calificación puede que no me la haga el docente, el tutor, sino ya me la hace una inteligencia artificial que ya sabe cómo es la respuesta y cómo debería ser la respuesta y ella misma me califica. Entonces ahí es donde entramos al punto donde en este punto sí, la inteligencia artificial está potenciando a los estudiantes, está potenciando a los docentes, a los profesores, a la enseñanza como tal, al aprendizaje. Y en ese punto, y siguiendo, digamos, esa cuerda, los profesores aún así no se va a quitar el rol. Siento que se va a transformar y los docentes se van a volver como un apoyo académico, ¿sí? Está bien que la inteligencia artificial me esté enseñando que sea más humana, que como dato curioso, pues salió una inteligencia artificial que se llama Stephen y yo hasta me reí con esa inteligencia artificial, como siento que hasta conecté con esa guía. Entonces siento que en algún punto sí va a pasar, pero no va a ser casi en este punto igual que un ser humano. Tan palpable, tener esta conversación como la estamos teniendo y aprender de ella. Ok, me parece que los dos, Jero como estudiante y Germán como profesor, tienen una visión más o menos similar en línea de que los profesores no van a ser reemplazados, por lo menos no pronto o no completamente, ¿cierto? Pero ahora déjenme cambiar un poco digamos, la línea en la que estamos hablando para ir de lo particular que son los docentes hacia algo un poco más general que es esa estructura en la que estudiamos. Ahora quiero contarles sobre lo que vino a ser el origen del modelo de escuela tal como lo conocemos hoy en día. Cuando se produce la revolución industrial, diferentes cambios sociales se presentaron. Uno muy importante fue que las personas o muchas personas que vivían en el campo y muchas familias se trasladaron a la ciudad donde estaban las industrias. Sin embargo, antes, cuando las personas o esas familias vivían en el campo, pues las personas trabajaban sus tierras y en particular, pues los padres siempre acompañaban a sus hijos porque los hijos trabajaban esas tierras junto a sus padres. Y aprendías el oficio del padre. Exacto, aprendían el oficio de sus padres. Pero luego, con el origen de la revolución industrial, apareció un movimiento que se llamaban los luditas, que bueno, eso hablaremos en otro episodio, pero esencialmente ellos estaban en contra de estos cambios porque decían que con la revolución industrial y con toda esta creación de máquinas se iban a quedar las personas sin trabajo. Claro, lo que vino a ocurrir fue todo lo contrario. Aumentó la cantidad de trabajadores, de procesos, muchas más personas viajaron o se trasladaron del campo a las ciudades y pues con ello llegaron muchos más niños a las ciudades. Claro, también podemos decir que muchos niños terminaron trabajando en esas industrias, pero realmente no era tan adecuado porque pues son menos fuertes, tienen condiciones físicas que los pueden limitar y esto llevó a que los padres
digamos, dejaran o no estuvieran todo el tiempo con sus hijos, más en ese momento en el que la cantidad de horas que se trabajaba era mucho mayor que la de ahora. Entonces esto llevó a que pues muchos niños estuvieran sin supervisión, quedaban muchos más niños por las calles y esto pues a la larga podía llevar a problemas como de delincuencia y demás. De ahí, de esa necesidad de que pues para muchas personas no estaba bien que estuvieran todos los niños por las calles, se crearon estos centros para, digamos, entre comillas, y quizá no tan entre comillas, mantenerlos encerrados o controlados en un solo sitio mientras los padres trabajaban. Esto pues podría ser algo carcelario, pero tenía sus partes positivas porque de ahí, ya que tenemos los niños en un solo sitio, pues ¿por qué no educarlos? ¿Por qué no directamente capacitar a los trabajadores del futuro? Entonces era un poco ganancial para todos. Es aquí un poco donde surge el tener la hilera de pupitres o mesas, un tablero en la parte de adelante y alguien, una persona adulta que tiene los conocimientos, básicamente, y el grupo de niños delante, pues sencillamente en silencio, atendiendo y aprendiendo lo que les decía. Bien, ahora les propongo el siguiente ejercicio mental. Hay un libro de Isaac Asimov en el cual una cierta tecnología transporta a un hombre miles de años en el futuro, misteriosamente. Ahora quiero que nos imaginemos un hombre del siglo pasado, de hace 100 años, es transportado a nuestro año, a nuestra época. Claro, va a encontrar muchas cosas diferentes, algunas quizás similares, como disputas entre países, Alemania con problemas económicos, en fin. Pero si empieza a recorrer diferentes lugares, por ejemplo, entra a una casa, va a ver un conjunto de dispositivos que nosotros manejamos hoy en día, asistentes, que no va a reconocer. Si va a un hospital, va a haber personas mm, que continúan con vida gracias a desarrollos tecnológicos, aparatos que no va a conocer. Si va a una fábrica de automóviles, en su época también había fábricas de automóviles, pero no con el grado de automatización que tenemos hoy en día. Sin embargo, si esta persona va a un colegio, si entra a un colegio, seguramente va a poder reconocer la gran mayoría de cosas que vea en el salón. Eh, una hilera de pupitres o de mesas, un tablero en la parte de adelante, una persona adulta hablando, explicando a un conjunto de personas jóvenes, normalmente en silencio. Y aquí es donde me surge mi pregunta y quizás un planteamiento o una revisión que deberíamos hacer como sociedad. Y es si más allá de la IA, el modelo educativo, la forma o la estructura en la cual se lleva la educación, eh, no se ha quedado estancada. Sí, de hecho, ahí Gabito yo añadiría algo, y es que si nosotros nos empezamos a dar de cuenta de a partir o en qué punto también la educación ha estado cambiando, es gracias a la pandemia. La pandemia literalmente nos obligó a que ya no podíamos seguir a esos espacios físicos, sino que el profesor y el estudiante tenían que tener, de hecho, ahí también se disparó algo, y es la compra de celulares y de medios tecnológicos para poder yo acceder a clases, ¿no? Entonces, ahí ya se empezó a cambiar, digamos, y adaptar esa mentalidad de ir a un espacio, y hasta personas que trabajaban presencialmente, ahora ya no quieren de hecho trabajar presencialmente, o estudiantes que estudiaban también eh, en otras escuelas ya buscan escuelas hasta virtuales, porque les gustó la virtualidad, porque tienen más tiempo para ellos, porque a veces la educación suele ser más personalizada, y es también donde va, y es donde se va a ir obviamente la IA, educación personalizada según tus cualidades, según tus habilidades y según lo que tú quieras. Y viendo esa diferencia
por ejemplo, de estos 100 años, transportarse 100 años, ya sea antes o después, es de igual forma a nivel educativo, pueda que sea lo mismo, pero en este punto ya yo veo un cambio. Era lo que comentaba, que es a partir de la pandemia. Obviamente, si ahora nosotros nos transportamos 100 años más adelante, eso sí ya va a ser. Por ejemplo, aquí podríamos estar, obviamente, varias opiniones y puntos de vista de cómo lo veríamos, pero básicamente la educación ya está dejando de ser una obligación, sino está terminando siendo ¿qué quieres estudiar? ¿Qué quieres estudiar? Y que creo que es lo que le pasa a Germán conocido, que quieres estudiar, quiero que estudies lo que tú quieres, lo que tú quieras, que te dé compasión, porque literalmente es a lo que a veces de pronto te vas a dedicar y al final, ahorita lo que me permite la inteligencia artificial es tener varias habilidades. ¿Sí? Yo ahorita puedo saber de IA, pero también puedo saber, más o menos, pero también puedo saber de informática, puedo saber de desarrollo móvil, puedo saber de otros temas ya de pronto mecánicos, etc. ¿Sí? Entonces empezamos a tener muchas más habilidades gracias a la tecnología y a la posibilidad de tener literalmente un computador en nuestro bolsillo. Entonces, Sí, hoy en día, Gera y Gabito, bueno, la pandemia, según los estudios, nos adelantó 2.5 años en tecnología, ¿sí? Y si no hubiese ujú, existido la pandemia, estuviéramos retrasados hoy 2.5 años. La pandemia nos adelantó 2.5 años por delante, ¿no? Un salto y un pequeñito impulso tecnológico. Efectivamente, se vendieron y siguen vendiendo, bueno, por muchas razones, elementos técnicos y elementos tecnológicos mucho más rápidos, mucho más baratos que antes, ¿no? Razones hay de sobra, pero ese es para otro podcast, ¿no? Y eh, los nuevos modelos eh, educativos, como lo dije en un principio, eh, nos estamos ayudando, nos estamos colaborando con estos temas de inteligencia artificial, ¿no? Quizás si la misma máquina que transportó a la persona en el libro de Isaac Asimov, que igual que Gabito, pues yo soy asiduo lector del maestro Asimov, y toda persona que estudie sistemas pues tiene que leer obligatoriamente Isaac Asimov, el padre de las 3 leyes básicas de la robótica. totalmente de acuerdo. ¿Sí? Entonces, quizás de pronto ya fuera diferente, ¿no? Unos 100 años en el futuro, como te dije en un principio, ya no hay un profesor allí, estarían todos en un metaverso, o quizás de pronto cada uno en su casa con un holograma sintético, con partículas magnéticas que te forma un docente y que te al mismo tiempo da clase a todos los estudiantes con una metodología diferente, ¿sí? Yo estoy tratando de aplicar eso, no darle el mismo ejercicio a todos, ¿no? Entonces, primero les hago un test y luego de ese test veo qué dificultades o qué facultades tiene cada estudiante, los agrupo. Hago un sesgo, sí, obligatoriamente tengo que hacer un sesgo porque si no, no me va a resultar. ¿Ok? Entonces ahí caemos nuevamente, pero me ha servido mucho, ¿no? Me ha servido mucho porque esos análisis me ayudo con la inteligencia artificial, le indico cómo analizar y después ella me da algunas respuestas, ¿no? Una pregunta, ahora que lo dices. Em, Nosotros, pues la idea del programa justamente es hablar del momento en el cual esa singularidad tecnológica ocurre, cuando ya esa IA sea capaz de alcanzar las capacidades humanas. Ahora me dices, en el futuro va a haber docentes virtuales que controlen todo el tema educativo, ¿vale? Llegado ese momento, ¿para qué fecha lo pones? ¿Cuántos años en el futuro crees que sea ese momento cero en el que ya, digamos, la singularidad ocurra? Yo diría que cuando los computadores cuánticos ya empiecen a hacer miniaturas que quepan en un teléfono, seguidamente pues ya hoy en día, les comenté hace rato, ya están utilizando neuronas humanas. Si yo diría que en unos 70 años, 50 años como mínimo, ya O sea, no tendríamos que en 50 a años. los Ahora,
dentro de este siglo estaríamos. Sí, sí, yo creería que sí, no con una estructura tan robotizada, pero sí muy, muy adelantados a lo que nuestros predecesores, y hablo de nuestros predecesores como los docentes anteriores y los que seguimos siendo, pues la educación va a cambiar, y ya no estaremos todos en el aula. Y si estamos pues en un sistema mucho más inmersivo, ¿okay? Más virtualizado, más idealizado. Ok, ok, ok. Mm, otra, digamos, complementando el tema de que siento que estamos bastante estancados con el modelo educativo. Creo que, bueno, pero evidentemente no. De pronto, o Germán, eso sí lo sepa. Antes se enseñaba taquigrafía, mecanografía, ¿vale? Y los procesos de evaluación estaban muy centrados en la memorización. Nos aprendíamos las tablas de multiplicación. Creo que nunca me las aprendí, ni falta que hizo. Aprenderse nombres de ríos, aprenderse capitales, incluso la física que busca enseñar todo sobre el universo, lo logramos hacerlo más aburrido para sencillamente aprendernos fórmulas. Teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta cuál es el propósito si el propósito de lo que se evalúa en la actualidad, ¿vale la pena seguir evaluando lo mismo que estamos evaluando actualmente? ¿Vale la pena seguir evaluando las tablas de multiplicar? ¿Vale la pena seguir evaluando cómo hacer un cálculo si tenemos calculadoras? ¿Vale la pena incluso en las universidades seguir evaluando cómo se hace un for, cómo se codifica para los que trabajan en programación? En derecho, ¿vale la pena seguir evaluando si se sabe una ley? Te voy a dar en 3 palabras lo que yo hago. Yo lo enseño de manera manual en una clase. Y el resto del semestre les digo, aquí está el software para que lo hagan. ¿Okay? Tienen que aprenderlo a hacer de manera manual, no sé, porque, qué sé yo, si se va la energía o en algún momento sale una emergencia donde necesitas hacer el cálculo a mano, ¿no? Y lo aprendes, ya. Pero si tienes el teléfono, lo puedes hacer desde el teléfono, ¿no? Se los digo ya a mis estudiantes. Te enseño la manera de hacerlo en una clase y el resto, pues, ya lo sabes hacer, pues hazlo con el software que ya tienes lo tienen la capacidad de realizarlo de manera instantánea, ¿no? Claro, yo entiendo que ir a las instituciones tiene sus ventajas. Somos una especie social, una especie que justamente se desarrolló y prosperó porque trabajamos en equipo y porque la cercanía nos permitía cuidarnos unos a otros. Eso creo que es indudable, ¿sí? Es de las cosas más profundas de nuestra especie. Entiendo lo de que tener unos conocimientos base nos pueda ser útil en caso de que algo falle, poder suplirlos con nuestros conocimientos y nuestras capacidades, ¿vale? Conocimientos base que hoy los podemos considerar como esenciales, como saber leer, aprender a sumar y algunas otras cosas que nos sirven para el día a día, ¿no es cierto? Pero ahora, realmente nosotros en la historia o la humanidad en su historia ha dejado de enseñar o ha cambiado las cosas que se enseñan que se pueden considerar base. Un ejemplo, digamos, moderno puede ser la conducción. Para muchos países o en muchas sociedades el conducir es un conocimiento básico, pero realmente en poco tiempo o incluso en otros países realmente es un conocimiento que no es tan esencial o podría no ser esencial. Y en ese sentido digo, eh, ¿tendría sentido o puede seguir teniendo sentido el aprender cosas como ortografía en un mundo en el que ni siquiera tenga que volver a escribir? Incluso saber leer valdría la pena, porque yo espero que la interacción con otras personas y con la tecnología
se haga de la forma más natural para el ser humano, que es una interacción oral. Y pues el leer y escribir son una invención humana, pero realmente nuestro mecanismo de comunicación más natural es el habla. Entonces digo, ¿para qué seguir enseñando y consumiendo tiempo de nuestros jóvenes y de las personas en general, aprendiendo o adquiriendo unos conocimientos que la tecnología va a reemplazar, porque lo podrá hacer mucho mejor, más eficiente y más barato? Como una pregunta que te puedo hacer, Gabito, ¿no? Es decir, tú programas muy bien, eres excelente programador y lo sé. ¿En algún momento alguna IA puede suplir tu trabajo? ¿Sí o no? Indudablemente. Y de hecho, no solamente estoy convencido que lo hará, seguramente hoy podría decir el 80% del tema de programación lo puede reemplazar, pero yo creo que esta misma década ya habrá no solamente alcanzado el 100% de mis capacidades de programación, sino la habrán superado, sin ninguna duda. ¿Vale? Y eso es una autoevaluación que me hice para saber si vale la pena no solamente seguir trabajando en lo que trabajo, sino qué vamos a hacer, qué vale la pena o cuáles son esas habilidades importantes, de hecho, que debería tener yo o cualquier persona en ese momento en que lleguemos a la era de la IA. Indudablemente ahí yo diría que la creatividad es un pilar que en este momento la inteligencia artificial no puede reemplazar. Y asimismo, la IA es buena respondiendo pero no preguntando. Entonces, las yo creo que educar para hacer grandes preguntas y buenas preguntas. Sí, cuando digamos me preguntan algo en la universidad o por un ejemplo, sí, yo a veces recurro a medios como a LLMs, ya sea ChatGPT, Cloud o etcétera, pero está en uno, en ese pensamiento crítico también, en decidir cuál es la respuesta correcta. Y de la mano con Germán me hizo pensar, digamos, en esos tipos de películas donde la electricidad no funciona, nada funciona, y para solucionar un problema, sí o sí se necesita, digamos, no sé, saberlo hacer manualmente. No es una habilidad obligatoria, pero sí puede ser una habilidad necesaria en el peor de los casos. Entonces, básicamente, sería como mi punto. Disculpa, Jero, hacemos una pausa un momento. Germán nos había dicho que tenía que salir pronto. Entonces, pues Germán, te agradecemos mucho por habernos acompañado. Siempre es muy enriquecedor contar con alguien que esté en el medio, inmerso en este caso de la academia. Entonces, tu punto de vista fue muy valioso para nosotros. Y pues nada, esperamos tenerte quizás en otro episodio. Bueno, de antemano, pues, a Jero y a Gabito, muchas gracias por invitarme. Esto diría mi difunto padre con otro amigo que también partió hacia el Oriente Eterno. Esto pique y se extiende, ¿no? Esto es largo, esto es para filosofar. Incluso podríamos ponernos un reto, ¿no? Invitar a una IA, ¿sí? Y entrenarlo un poquito a ver qué respuesta nos da, ¿no? Y ponerla a hablar allí a ver qué es lo que piensa ella, ¿no? Está muy, 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 muy buena la idea. Sí, Sí, ahí perfecto. ponernos allí, ¿no? La entrenamos con un petanodo y vemos a ver qué dice, ¿no? A ver cuál es la opinión de la IA y ahí salimos un poco de duda. Ahí lo pongo en la mesa para que lo tengamos presente. Compro la idea. Súper. Sí, Creo total.
Vamos a empezar a trabajarle a esto y quizás ya, a ver, en próximos capítulos tengamos nuestra IA copodcaster. Muchas gracias por la invitación, muchachos. Saludos desde el país neogranadino, desde aquí un poquito más cerca del cielo de Bogotá, a 2.960 metros sobre el nivel del mar. Un saludo y un abrazo. Los quiero mucho, los aprecio mucho. Un abrazo. Igual, hasta luego, muchas gracias, hermano. Chao. Chao, gracias. Bueno, Jero, yo quise aprovechar la presencia de Germán para poder debatir sobre el posible reemplazo de los docentes por parte de las inteligencias artificiales, porque creo que es algo que hoy en día todos los profesionales deben plantearse. Sin embargo, no llegamos a hablar de reemplazo de los docentes. ¿Por qué o por quiénes? ¿Cuáles van a ser esas tecnologías que van a jugar el rol del docente? No sé, Jero, ¿tú qué piensas? Es totalmente cierto. En algún punto con Germán, pues tocamos el tema de los droides, pero no profundizamos, y considero que en ese amanecer del día de la singularidad, día cero, posiblemente van a ser humanoides dando clases literalmente particulares, personalizadas, que es lo que hemos venido hablando, donde van a dictar, no sé, de si el estudiante desea o el aprendiz aprender sobre historia, va a ser un humanoide, un droide, explicándole sobre la historia humana, un robot. Es algo un poco irónico, un poco chistoso, pero siento que va a ir encaminado al hecho de cómo se van a convertir esos profesores. Sí, y muy posiblemente estos docentes, estas personas que les gusta enseñar, como Germán, se van a convertir en un apoyo social y físico más humano, pues para estos estudiantes. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo tengo tres escenarios. Me he planteado. En ninguno de los tres están las personas, como dices, tan de apoyo hacia esa parte de acompañar la educación. De hecho, el primer modelo que yo llamaría es un modelo un poco más light, más suave, más soft, sería en el cual tenemos tutores virtuales, donde, no sé, alguien puede ponerse unas gafas, como decía Germán, se pone una realidad virtual, me conecto a la materia que vaya a ver, cada tutor va a ser personalizado, es decir, mi tutor no va, aunque sea el mismo avatar, no importa, no me va a explicar ni los mismos temas necesariamente, ni al mismo ritmo que le explique a otra persona. Esto va a conocer mi modo de progreso y me podré conectar a la hora que quiera y en el idioma que quiera. Sí, sí, pues que finalmente va a ser un sustituto completo del docente. Sí. En una segunda etapa, de hecho, yo no veo solamente el reemplazo del docente, sino de todo lo que conocemos como institución educativa. En algún momento, Jero, nosotros hablamos, no sé, no en esta sesión, pero hemos hablado de empresas, o que ya se vislumbra la posibilidad de empresas milmillonarias dirigidas por una sola persona. Bueno, de hecho no solo dirigidas, constituidas por una sola persona, y que el resto de actividades las desarrolle inteligencias artificiales, agentes que se encarguen de, no sé, comprar los insumos que se requieran, de gestionar todo lo que se requiera, y solamente una persona que sea el dueño de esa IA
pues será la única persona que se requiera para esa empresa. Asimismo veo que un segundo escenario es donde ya no solamente los docentes, sino toda la institución. Yo creo que así como veremos empresas de una sola persona, veremos colegios e incluso universidades de una sola persona, ¿sí? Que sea pues el Sí. dueño de la guía, el dueño de esa universidad, y que yo, estando en Colombia, en Canadá, en España, en Japón, me puedo matricular en esa universidad, tener tutores eh, del tema que quiera, eh, comunicarme con la secretaria virtual o el secretario virtual de la institución, recibir mi diploma, todo, o sea, absolutamente todo gestionado por IAS. Sí, Y ese, perdón, eso sería súper, eso sería grandioso. No sé, lo veo interesante. sí, pues yo creo que es otro escenario del día cero. Y un tercer escenario quizás un poco más, podría llegar a ser más disruptivo. Y quizás si se da, ya no estaríamos simplemente hablando de un reemplazo en los trabajos de la sociedad, de las personas, de lo que hacen en general, sino de cómo adquirimos el conocimiento. Me dijeron, nosotros actualmente, y en lo que hemos seguido hablando, creo que nunca se ha debatido o nunca se debatió el hecho de que nosotros aprendemos pasando por la primaria, luego la secundaria, luego la universidad. Como que hay etapas, ¿vale? Como pues así funciona el ser humano, así funciona nuestra educación. Pero si retomamos ideas ya no tan modernas como el de la película Matrix, ¿recuerda? ¿Recuerdas la Totalmente. película? Sí, Ok, totalmente. donde uno podría, no sé, conectarse a una máquina, se pone un casco, algo equivalente, incluso hoy en día hablamos de Neuralink, no necesariamente esa tecnología, pero algo así, ¿no? Se pone uno algo en la cabeza y se descarga el conocimiento. Quiero aprender otro idioma. Descargo los X teras que represente un idioma o los gigas o los megas que pueda representar un idioma. Y en lo que se demore la descarga, aprendí el tema. ¿Qué quiero saber de física cuántica? Habrá la biblioteca de donde está el conocimiento más avanzado y lo descargo. Siempre que tenga digamos, las capacidades económicas, los recursos y quizá un poco, pues los recursos obviamente, no solamente lo económico, que también, sino pues que pertenezca, no sé, quizás a un grupo poblacional al que se nos permita acceder a esos conocimientos, ¿no? Sí, ahorita de hecho lo que has dicho, no sé, siento que vislumbra mucho ese día y pensándolo, yo me imaginaba de hecho, no sé, por ejemplo, nosotros descargamos en nuestros computadores, en nuestros dispositivos en general, información. Entonces ahora viniendo a nosotros esa información y nosotros descargarla, ahora nosotros tenemos que pensar qué vamos a descargar, ¿no? No podemos descargar, por ejemplo, algo malicioso. Voy a pensar como si en verdad fuéramos ese tipo de humanoides también, o droides, donde nosotros no podemos insertar, no sé, o descargar cualquier recurso que literalmente nos haga mal. Y de igual forma, esto nos lleva a encaminar que, pues que cualquier cosa que nosotros, cualquier recurso que nosotros quisiéramos obtener, eh, no va a ser ya más de tiempo, sino va a ser en verdad de esa calidad de recurso. Y ahí es donde también pues quería llevar literalmente la conversación, Gabito, a, a un tema que estuve revisando. Y es que en el 2024, les voy a contar un poco, la UNESCO advirtió que la IA podría aumentar la desigualdad en países con acceso limitado a tecnología, ¿no? Entonces, mientras, digamos, por ejemplo, en China ya existen clases con tutores, con avatares, que era lo que más o menos tú comentabas,
pues en África el 60% de los niños no tienen acceso a internet. Y eso de pronto lo vemos más enlazando con esta brecha que puede ir más, que puede crecer muchísimo más. Entonces, no sé, te pregunto que será la IA la gran igualadora o, no sé, el mayor divisor de la educación. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? Bueno, lo pone a uno a pensar, es interesante el dato y la comparativa de un país tan, pues que hoy sabemos que es un país tecnológicamente avanzado como es China, contra un continente que también sabemos que está bastante atrasado en desarrollo tecnológico como es el África. Y sin Correcto. ir tan lejos, pues América, pues Suramérica o América Latina en general, que tampoco es que vayamos muy allá en tecnología, no tan atrasados, ¿vale? Pero también dentro de nuestra propia sociedad tenemos esa brecha, ¿cierto? Es muy curioso pues muy curioso, que muy real ese dato. Y ahora, respecto a que puede ser la IA el potenciador de esa brecha o todo lo contrario, lo que yo pienso es que cuando surgió Internet se vio esa, se llevó la democratización del conocimiento a, a niveles nunca antes imaginados, si bien no es algo, digamos, que pasó de la noche a la mañana, ni tampoco que fuera algo no deseado. Sí, hace varios siglos, conseguir libros o textos sobre algún tema era cosa de ricos, esencialmente. O sea, comprar un libro era algo exageradamente caro que no se podían permitir todos, que se almacenaban en abadías, en monasterios, en lugares muy especializados. Y por eso no todo el mundo ni sabía leer ni sabía escribir. Pero cuando mencionaste lo de la imprenta de Gutenberg, justamente fue un momento clave en la historia porque permitió que se pudieran construir, pues fabricar libros muchísimo más rápido, más barato, con lo cual todo lo que había escrito ahí en los libros, pues se pudo distribuir a muchas más personas. Cuando surge Internet, el acceso a la información se hizo tan amplio y pues afortunadamente fue en gran medida porque muchas universidades empezaron a unirse al desarrollo de Internet, entonces mucho del conocimiento y conocimiento de calidad que tenían las universidades fue entregado al mundo de manera abierta. Llevamos unas décadas en el que el crecimiento del conocimiento que tiene la humanidad pues se vio incrementado enormemente por ese desarrollo de la tecnología apoyada por Internet, ¿cierto? Ahora, la inteligencia artificial yo la veo como un potencializador y creo que la brecha dependerá de lo que quiera hacer la humanidad. El conocimiento pues está en Internet, ¿vale? La inteligencia artificial nos permitirá o le permitirá a cualquier persona, como decías, acceder a lo que queramos. Puede que sean cosas que nos sirvan, puede que sean cosas que no, pero creo que va a depender un poco de la humanidad y quizás de los gobiernos que pues como que filtren, que ayuden a seleccionar qué es lo que, bueno, que es positivo y también puede ser negativo, ¿no? ¿Qué debemos aprender? Sí, exacto. Sí, porque finalmente si llegamos al punto en el que digan no, cierto grupo social, que es lo que más me preocuparía, que podría incrementar la brecha, que digan eh, los chinos, solamente este conocimiento es para los chinos. Y este otro conocimiento que sea, no sé, el conocimiento más básico de matemáticas y hasta ahí es para los de África. Y este conocimiento de matemáticas y alguna otra cosita más es para Latinoamérica. Y así. Ujú. Sí, que se empiece a Eh, democratizar. claro, podría ocurrir todo lo contrario, que justamente o se genere esa brecha o todo lo contrario.
que así como hablamos hace un rato de los sesgos, de que la IA puede tener sesgos, que yo insistía en que los sesgos están básicamente dados por la esencia del propio ser humano, pero que asimismo los vamos a ir superando, pues puede que también construyamos una IA que nos permita ir reduciendo o prácticamente eliminando esa brecha, ¿no? Sí, Lo preocupante, no, y vuelvo, insisto, la IA no es algo mágico en sí mismo, es algo grandioso, pero pues realmente es una herramienta. Y, el, y lo que puede ser preocupante es que es una herramienta que va a terminar siendo controlada por los gobiernos. Y los gobiernos son los que van a terminar decidiendo cómo va a actuar esa IA. Entonces, si llegamos a tener buenos gobernantes que piensen realmente en un futuro ideal para la humanidad, pues será beneficioso para todos. Pero si creemos que nuestros gobiernos realmente lo que les interesa es su propio bienestar, bueno, no al gobierno, sino a las personas que están en el gobierno les interesa su propio bienestar, creo que esa brecha podría incrementarse. Y hablar de un gobierno de un país, pero también hablar de países entre unos países y otros, ¿no? sí, sí, total, sí, va a ser literalmente evidente que muy posiblemente esto lleve a guerras, que era lo que yo hablábamos en el episodio anterior, no sé, entre países con drones de enjambres, etcétera, porque muy posiblemente no va a existir esa transparencia o ese acceso abierto a los recursos, sino pues varias personas van a querer aprovecharse del conocimiento para utilizarlo a su favor. Entonces, pues es esto que también estoy viendo y considerando. Entonces, pues, por ejemplo, ahora, y todo esto literalmente lo que hace es ponernos a pensar acerca de, pues, que literalmente no será cuestión, que es lo que hablábamos, del tiempo, sino de ese acceso que vayamos a tener. Y esto nos lleva a un tipo de preguntas que realmente la audiencia es también bueno que se proyecte y piense, eh, o pues de pronto también filosofe como nosotros. Entonces no sé cómo nos aseguramos de que la IA nos eduque sin controlarnos, ¿no? O qué desafíos éticos y sociales surgirán al implementar sistemas educativos completamente automatizados y personalizados, que era lo que veníamos también discutiendo, no sé. Sí, afortunadamente el futuro de la educación está en nuestras manos, ¿no, Jero? Al menos por ahora. Fue un programa bastante profundo. Le agradecemos a Germán Salas, nuestro invitado. Y ya para ir concluyendo, Jero, te propongo para el próximo episodio que hablemos sobre el impacto que puede tener la singularidad tecnológica en un tema que de por sí ya es polémico, no importa la época, y es la política. ¿Cómo se va a transformar la política en ese momento en el que lleguemos a ese día cero de la singularidad tecnológica? Súper de acuerdo sobre política llevado a la IA y literalmente a ese impacto también que va a tener socialmente. Es un tema interesante y creo que nuestra audiencia también quisiera saber sobre el tema, aunque como bien dicho, es controversial. Listo, nos vemos en el próximo episodio de Singularidad Día Cero. Bye bye.